En esta lección, veremos 3 ejemplos de multiplicación de fracciones usando bloques de patrones. Para una revisión rápida, cuando usamos bloques de patrones definimos un bloque de patrón amarillo como un todo, y un bloque de patrón rojo como la mitad, un bloque de patrón azul como un tercio, y un bloque de patrón verde como un sexto. Nuestro primer ejemplo es la mitad de un tercio. Lo que significa que queremos la mitad de una copia de un tercio. Entonces comenzaremos modelando un tercio usando nuestros bloques de patrones, que serían un bloque de patrón azul, debido a que queremos la mitad de un tercio, o la mitad de una copia de este bloque de patrón azul. Nuestro siguiente paso será cortar o dividir este bloque de patrón azul en 2 partes iguales. Para hacer esto, haremos un intercambio. Date cuenta cómo, si cambiamos este bloque de patrón azul por 2 bloques de patrón verde. Corta o divide el bloque de patrón azul en 2 partes iguales. Esto también muestra que un tercio es equivalente o igual a 2 sextos. Ahora, como queremos la mitad de una copia de esto, solo queremos conservar la mitad de esto, por lo que eliminaremos un bloque de patrón verde, que muestra el producto de la mitad y un tercio, o la mitad de una copia de un tercio es igual a un sexto. Entonces, la mitad por un tercio es igual a un sexto. A continuación tenemos 2 tercios veces la mitad. Mira, aquí queremos 2 tercios de una copia de la mitad. Entonces comenzaremos modelando la mitad usando un bloque de patrón rojo, como vemos aquí. Porque queremos 2 tercios de una copia de la mitad, o 2 tercios de este bloque de patrón rojo. Queremos cortar o dividir esto en 3 partes iguales. Y nuevamente podemos hacer esto haciendo un intercambio. Podemos intercambiar 3 bloques de patrones verdes por este bloque de patrón rojo. Esto nos muestra que la mitad es equivalente a 3 sextos. ¿Y por qué queremos 2 tercios de la mitad? Queremos mantener 2 de estas 3 piezas, por lo que nuestro producto sería igual a 2 sextos. 2 tercios de la mitad, o 2 tercios de una copia de la mitad equivalen a 2 sextos. Pero también podemos hacer otro intercambio. Podemos intercambiar estos 2 bloques de patrones verdes por un bloque de patrones azules, mostrando que nuestro producto también es igual a un tercio. Entonces, 2 tercios por la mitad es igual a 2 sextos, lo que equivale a un tercio. Decimos que un tercio es una forma simplificada de 2 sextos. Al observar la fracción 2 sextos, observe cómo el numerador y el denominador tienen un factor común de 2. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos 3 cuartos por 2 tercios, lo que significa que queremos 3 cuartos de una copia de 2 tercios. Comenzaremos a modelar 2 tercios usando 2 bloques de patrón azul, donde cada bloque de patrón azul es igual a un tercio. Así que aquí está nuestro modelo para 2 tercios nuevamente. Queremos 3 cuartos de 2 tercios, o 3 cuartos de estos 2 bloques de patrones azules, por lo que debemos cortar o dividir esto en 4 partes iguales. Y nuevamente podemos hacer esto haciendo un intercambio. Podríamos intercambiar 2 bloques de patrones verdes por cada bloque de patrones azules, aquí y aquí. Observe cómo ahora, 2 tercios se han cortado o dividido en 4 piezas iguales. Esto también muestra que 2 tercios equivalen a 4 sextos. Y ahora porque queremos 3 cuartos de 2 tercios, o 3 cuartos de una copia de 2 tercios, queremos 3 de estas 4 piezas. Así que seguiremos adelante y moveremos 1. Esto muestra que nuestro producto es igual a 3 sextos. Entonces 3 cuartos de una copia de 2 tercios equivalen a 3 sextos. Y de nuevo podemos hacer un intercambio aquí. Podemos intercambiar estos 3 bloques de patrones verdes por un bloque de patrones rojos, mostrando que el producto también es igual a la mitad. Entonces 3 cuartos por 2 tercios es igual a 3 sextos, que también es igual a la mitad. Entonces, si estas 2 fracciones son equivalentes, y decimos que la mitad es una forma simplificada de 3 sextos. Espero que hayas encontrado útiles estos 3 ejemplos.